¿Qué pensaría si alguien le dijera que al igual que la Gioconda, América también le debe su nombre a un Giocondo? Porque esa es la conclusión a la que llegamos en un anterior vídeo. Pero si piensa que tal afirmación es un absurdo e incluso desinformación, quizás le interese saber que gracias a un cuñado de la Gioconda llamado Giuliano del Bartolomeo del Giocondo, Américo Vespucio emprendió el viaje en el que comprendió que las tierras que exploraban no eran Asia, sino un nuevo continente, un descubrimiento que confesaría en la hoy conocida como Carta Mundus Novus. Poco después, otro Giocondo traduciría esta carta al latín, y copias de la misma fueron editadas en diferentes puntos de Europa, difundiéndose así el error de que Américo Vespucio era el descubridor de aquella tierra, razón por la cual por primera vez en el año 1507 el continente sería llamado América en su honor en la obra científica Cosmographia Introductio. En esta obra se adjuntaba además una copia de otra carta de Vespucio, la Letera, aquella en la que precisamente cuenta su relación con el cuñado de la Gioconda. Pues bien, en el año 1888 el geólogo francés Jules Marcot, en su ensayo Nuevas investigaciones sobre el origen del nombre de América, puso el foco en esta copia de la Letera editada por Jean Bassan en 1507, al sentenciar que antes de su publicación el nombre de Américo no se encuentra, cito textualmente, en ningún documento impreso ni aun manuscrito de autenticidad reconocida e incontestable, ya que en documentos previos Vespucio aparece con un nombre muy diferente, Alberico. Así que, como en tiempos de Vespucio, una fuente importante de oro era una cordillera de Nicaragua llamada Amerrisque o Amerrique, Marcot defenderá que el nombre real de Vespucio era Alberico y que Américo era un apodo o calificativo que significaba de las tierras de Amerrique o americano, concluyendo que tanto el nombre del explorador como el nombre del continente debían provenir del término indígena Amerrique, una palabra maya que significa lugar del viento. Pero Marcot erraba, ya que en el registro de bautismo Vespucio aparece con el nombre de Américo y también en el archivo del estado de Florencia, donde es registrado como el hijo de Anastasio Vespucio y nieto de un también llamado Américo Vespucio. Pero extrañamente, en el margen izquierdo del documento bautismal, alguien ha dibujado un misterioso brazo que, surgiendo de una especie de mundo, señala su nombre. Y lo hace otorgándole un título muy concreto, el de trovador de las Nuevas Indias. Curioso el dibujo y curioso el título, ¿no les parece? Y es que antiguamente se llamaba trovadores a las personas que encontraban o hallaban cosas, como por ejemplo un nuevo continente. Sin embargo, los trovadores también eran músicos o poetas cortesanos que en ocasiones abordaban temas complejos y delicados de forma hermética, por lo que retorcían las palabras con múltiples metáforas y alegorías, creando cantos poéticos legibles solo a unos pocos. Por ello, aprovechando la ambigüedad del término, aquel que pintó y tituló este brazo quizás quisiera indicar precisamente eso, un secreto. Así que para averiguarlo, convirtamos a Vespucio no en el descubridor, sino en el trovador de las Nuevas Indias. Y ya que como trovador su obra cumbre fue Mundus Novus, para resolver el misterio ¿me acompañan a través de su lectura? De ser así, es importante que sepan que el guión o carta original se ha perdido, por lo que solo podemos leer una de sus copias en las que se añade un párrafo final informando que Giocondo es el intérprete o traductor de la carta al latín, un intérprete que, como vimos en el anterior vídeo, los expertos identifican con Fray Giovanni Giocondo. Sin embargo, en latín, el significado y posición del término Giocondus en la frase es nuevamente ambiguo y puede ser interpretado como un nombre, Giocondo,
o como un adjetivo calificativo, jocundo, un adjetivo calificativo que significa divertido o alegre. La expresión jocundus interpres, por tanto, significaría el intérprete divertido, jocundo, y precisamente los intérpretes jocundos de las obras de los trovadores no eran otros que los juglares, lo que convierte a Fray Giovanni Giocondo en el juglar o intérprete jocundo de la carta Mundus Novus del trovador Vespucio. Y es curioso, porque el apellido Giocondo, el adjetivo jocundo y el término juglar derivan de la palabra latina jocus, que significa juego o broma, por lo que todas estas evidencias apuntan a que efectivamente nos encontramos ante algún tipo de broma o sátira relacionada con el Nuevo Mundo. Pero, ¿cuál? Para averiguarlo, comencemos a leer ahora sí Mundus Novus. Dirigida a su señor Lorenzo de Pierfrancesco de Medici, Vespucio empieza su carta reconociendo que ha buscado y descubierto un nuevo mundo, para a continuación, bajo el título Orden de la Navegación con una grandísima fortuna, contar los inicios del viaje y cómo tras sufrir grandes quebrantos durante 2 meses y 3 días en la inmensidad del mar, alcanzaron las costas de aquella tierra comprendiendo que no era isla, sino un nuevo continente. Ya en distancias desde el Cabo Verde al continente descubierto, Vespucio reconoce haber cruzado el océano midiendo la altura de los astros, una técnica de orientación astronómica en la cual fue maestro y pionero, para más tarde haber navegado el litoral, siendo acogidos fraternalmente por aquellas gentes hasta llegar a latitudes de un cielo nunca antes visto. Y es bajo el título Naturaleza y costumbre de aquella gente cuando Vespucio afirma haber encontrado multitud de gente mansa y tratable como se lee en el Apocalipsis. Vespucio liga así el cielo nuevo y la tierra nueva explorados por él con lo vaticinado por San Juan en su Apocalipsis, y más concretamente en el inicio del capítulo 21. Por ello, continúa su carta elogiando la belleza de aquellos nativos de piel roja y sus extrañas costumbres estéticas, pero también recalcando sus tendencias lujuriosas, así como su ateísmo, anarquismo y su tendencia natural a guerrear, e incluso a devorarse entre ellos, costumbres perversas que lógicamente los indígenas prometen abandonar, ya que también según el Apocalipsis, aquella tierra estaba destinada a convertirse en el tabernáculo de Dios y sus hombres en su pueblo. Así continúa Vespucio su carta alabando la salubilidad de aquellas regiones y la longevidad de sus gentes, para las que el Apocalipsis también atesora una maravillosa promesa, la de la vida eterna. ¿Cómo extrañarnos? A través de los evangelios y el bautismo, aquellos pueblos iban a abrazar la fe de Cristo. ¿Y acaso no está también escrito que quien cree en el Hijo tiene vida eterna? Tal es así que bajo el título Fertilidad de la tierra y calidad del cielo, tras admirar tanta abundancia y riqueza, el explorador no duda en situar allí el paraíso terrenal y por tanto también el árbol de la vida. Y será en estrellas de aquel polo antártico cuando Vespucio aborde sus estudios sobre el nuevo cielo. Si bien en Cosas de aquel hemisferio que rechazan los filósofos, manifiesta que estos estudios estaban en posesión del rey de Portugal. Y más adelante, tras explicar la posición de la nueva tierra con respecto a Lisboa en forma de la 4ª parte de la tierra descubierta, y expresar su deseo de pasar a la posteridad en por qué este libro se llama Tercera Jornada, en el último capítulo llamado Exudaciones de Américo y cuál es su pensamiento, el explorador lamentará ante el Medici que el monarca luso todavía no le había devuelto su obra científica ni encargado otra expedición. Con dicho lamento, Vespucio concluye su carta. Así que, teniendo en cuenta que la palabra griega apocalipsis significa revelación y que revelar significa descubrir lo ignorado o secreto, díganme, ¿qué opinión les merece que según Américo Vespucio el apocalipsis haya tenido lugar
con el descubrimiento de América. ¿Les parece que esta afirmación debe tratarse de algún tipo de broma o sinsentido de Vespucio? Sin embargo, debemos recordar que hemos convertido a Vespucio en un trovador, y eso significa que es tras los aparentes absurdos de Mundus Novus donde se esconde el secreto. Nos confirma este supuesto el título del párrafo final del intérprete Giocondo, contra la audacia de quien quiere saber más de lo que es lícito, ya que querer saber más de lo que es lícito significa querer saber más de lo que está permitido. Así que, como en este canal de YouTube siempre hemos querido saber más de lo que es lícito según la historia oficial, gracias a vídeos anteriores sabemos que a inicios de nuestra era Estrabón ya nos advertía en su obra Geografía que esta ciencia estaba orientada hacia las acciones propias del gobierno y por tanto a los intereses geoestratégicos de los estados, razón por la cual el rey de Portugal habría confiscado el trabajo científico de Vespucio en regiones tan ricas. Es más, Estrabón también nos informa que estos gobernantes guiaban a su gente por medio del temor a los dioses y que esto solo era posible con la creación de mitos y relatos extraordinarios. Y como el Apocalipsis es el acontecimiento que más atemoriza al mundo cristiano, este puede ser uno de esos mitos a los que Estrabón llama espantajos para la gente de espíritu simple. Sin embargo, el sabio griego también nos advierte de algo fundamental, y es que los primeros mitógrafos eran historiadores y físicos, por lo que, si bien creaban mitos para conducir a las masas, se preocupaban en gran medida por la verdad, y por tanto por lo real. De ser así, es evidente que tras la carta Mundus Novus y su jocunda referencia al Apocalipsis, el secreto que se esconde no es otro que el remoto conocimiento de América. ¿O tal vez lo dudan?